Antes de comenzar, si esta historia llega a tu corazón, te pido que te suscribas, que dejes tu me gusta y que me cuentes en los comentarios desde qué ciudad y país me estás escuchando ahora mismo. Ese pequeño gesto tuyo hace una diferencia enorme y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nacen del alma. Ahora respira hondo, porque lo que vas a escuchar no es un cuento más. Es la noche en que mi vida se quebró y volvió a encenderse como una luz de Navidad. Aquel 23 de diciembre, cuando la ciudad estaba cubierta por un frío tan profundo que hacía crujir el pavimento y las luces navideñas temblaban como estrellas cansadas. Yo regresaba de un viaje agotador. Mis manos aún temblaban por el peso de las bolsas de regalos y el cansancio acumulado durante el trayecto. Tenía 70 años, pero esa noche me sentía el doble de viejo. Mi única ilusión era llegar a casa, preparar un café caliente y sentarme un rato frente al árbol que había decorado solo, como tantos otros años desde la muerte de mi esposa. Nunca imaginé que, en cuestión de minutos, mi corazón iba a romperse de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Caminé 3 cuadras desde la parada del autobús, avanzando lentamente entre el vapor que salía de mi boca y el ruido lejano de villancicos. Todo parecía rutinario hasta que vi, en la esquina donde suele acumularse basura y cajas de cartón, un bulto extraño. Pensé que era otra persona sin hogar tratando de sobrevivir al frío cruel del invierno. Bajé la mirada apenas un segundo, pero algo, no sé si una voz interna o tal vez un recuerdo, me obligó a mirar de nuevo. Había un mechón de cabello oscuro asomando desde la manta rota, un mechón largo, familiar, imposible de confundir. Sentí como mi corazón se detenía, como mis piernas perdían fuerza. Me acerqué despacio, con el corazón golpeando en mi pecho como un tambor desafinado. Cada paso era pesado como si arrastrara años enteros de culpa, ausencia y miedo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la luz de un poste iluminó el rostro sucio y agotado de la persona que yacía allí. Entonces el mundo dejó de hacer ruido. Era ella, era mi hija, era Teresa, a quien no veía desde hacía casi 2 años, a quien yo había buscado sin encontrar respuestas, a quien había imaginado viviendo una vida tranquila con su esposo, lejos pero segura. Y sin embargo estaba allí, tirada sobre el suelo como si su existencia no valiera nada. Recé para estar equivocado, pero no lo estaba. Me arrodillé pese al dolor punzante en mis rodillas. Toqué su hombro con manos temblorosas. «Tere, hija, ¿qué haces aquí?», susurré con la voz rota. Casi irreconocible incluso para mí, ella abrió los ojos lentamente, como si fueran demasiado pesados. Al verme, su expresión cambió de confusión a una mezcla desgarradora de alivio y vergüenza. «¿Papá?», susurró con la voz áspera por el frío y el hambre. «¿Qué haces aquí?». Y entonces se quebró. Se lanzó a mis brazos y lloró como un animal herido, como si hubiera estado guardando lágrimas durante años. Cada sollozo suyo era una cuchillada en mi alma. Abracé su cuerpo delgado, helado, casi sin peso. Me pregunté cómo era posible que la niña que yo había criado con tanto amor hubiera terminado así. La levanté con un esfuerzo que no supe de dónde saqué y comencé a caminar hacia casa, sosteniéndola como cuando era pequeña y se dormía en el auto después de una noche de Navidad. Al llegar, la envolví en una manta gruesa, le calenté agua, le preparé una sopa sencilla. Ella apenas tomó unas cucharadas antes de quedarse dormida en el sofá, rendida por la fatiga. Me quedé sentado frente a ella durante horas, observando su pecho subir y bajar suavemente. Cada rasguño en su piel, cada mancha en su ropa, cada mechón enredado me contaba una historia que yo desconocía por completo. Sentí un dolor que no sabía que aún podía sentir. Sentí rabia, sentí miedo. Sentí un impulso primitivo de protegerla que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Cuando por fin amaneció, mis ojos ardían de no haber dormido. Teresa se movió lentamente, como temiendo que cualquier gesto pudiera despertar un dolor viejo. Cuando abrió los ojos y me vio, me dedicó una sonrisa temblorosa. «Papá», dijo con voz baja, «tengo que contarte todo». Yo asentí sin decir nada. Me senté a su lado y esperé. Ella respiró hondo,
Y entonces comenzó a hablar. Me contó que su esposo, Lorenzo, había cambiado mucho antes de desaparecer de su vida. Al principio eran escenas pequeñas, comentarios hirientes disfrazados de bromas, críticas insistentes. Luego vinieron los insultos directos, las manipulaciones, los silencios que duraban días enteros. Cuando él le pidió que pusiera la casa a su nombre para evitar problemas, ella aceptó porque aún creía en él, en su matrimonio, en el sueño que habían construido juntos. Un mes después de que la propiedad estuviera a su nombre, él la vendió. No le dio explicación, no le dejó un centavo, no le permitió recoger sus cosas. Simplemente la echó. Ella trató de mantenerse a flote, trabajando en empleos temporales, quedándose en casas de amigas, en hostales baratos, en habitaciones alquiladas. Pero la vida se volvió cada vez más cruel. Hasta que una noche ya no tuvo donde dormir y terminó en la calle. Tenía miedo de volver contigo, dijo entre lágrimas. Él me decía que te iba a causar un infarto si te contaba todo, que tú estarías mejor sin mí, que yo era una carga. Y terminé creyéndolo. Yo cerré los ojos para no gritar. Le tomé las manos y se las apreté. Teresa, jamás has sido una carga. Eres mi hija, mi familia, mi sangre. Yo habría cruzado el mundo para ayudarte. Ella rompió a llorar otra vez. Cuando se calmó, sacó de su bolso un sobre arrugado. Lo abrió y lo colocó en mis manos como si contuviera dinamita. Dentro había correos electrónicos impresos, capturas de mensajes, documentos bancarios, contratos sospechosos, pruebas de traición, pruebas de abuso. Pruebas de que la venta de la casa había sido parte de algo mucho más sucio de lo que yo imaginaba. Había un mensaje que me heló la sangre: véndela ya. Necesitamos el dinero para cerrar lo del departamento antes de Navidad, respiré hondo. Sentí como mi corazón cambiaba de latidos heridos a golpes firmes, decididos, fríos. Esa mañana, mientras mi hija dormía por primera vez en un lugar seguro después de meses, yo tomé una decisión. Iba a buscar a Lorenzo, iba a mirarlo a los ojos, y esta vez no sería un viejo resignado, sería un padre en Navidad. Salí de casa esa tarde con el maletín en la mano y la determinación clavada en el pecho como una estaca definitiva. El aire frío de diciembre me golpeó el rostro, pero no logró apagar el fuego que llevaba dentro. Caminé hacia la parada del autobús sin mirar atrás, temiendo que si lo hacía vería a Teresa dormida en el sofá y me quebraría antes de tiempo. Necesitaba mantenerme firme, porque lo que estaba a punto de hacer no podía hacerse con el corazón débil. No era venganza, era justicia. Una justicia que llevaba 2 años atrasada. El trayecto hasta el condominio donde vivía Lorenzo se sintió más largo de lo normal. Las calles estaban decoradas con guirnaldas y luces brillantes. Los escaparates mostraban árboles gigantes y figuras de renos, y las familias caminaban cargando bolsas de regalos. Parecía que el mundo entero celebraba mientras yo me preparaba para enfrentar a la persona que había destruido a mi hija. Una madre cargaba a su hijo pequeño sobre los hombros. La imagen me estrujó el alma. Yo había hecho eso mismo con Teresa cuando era niña. En aquellas Navidades en las que mi esposa aún vivía y nuestra casa rebosaba risas. Habíamos perdido tantas cosas, pero ninguna tan dolorosa como perder a mi hija, incluso antes de que desapareciera físicamente. Cuando el autobús se detuvo frente al condominio, sentí que mi respiración se hacía pesada. El edificio era mucho más lujoso de lo que imaginaba. Cristales brillantes, balcones con luces navideñas blancas perfectamente alineadas, un jardín decorado con figuras luminosas de ángeles y estrellas. ¿Cómo podía Lorenzo vivir aquí mientras mi hija moría de frío en la calle? ¿Cómo podía dormir tranquilo sabiendo el daño que había hecho? No lo entendía, no lo aceptaba. Me acerqué a la reja principal. Un guardia vestido con uniforme impecable me cortó el paso. Buenas tardes. Señor, ¿a quién visita? A Lorenzo Villaseñor, respondí con una firmeza que ni yo esperaba. El guardia revisó una tableta electrónica. Frunció el ceño. No aparece ninguna visita registrada a su nombre. No me sorprende.
Dije sin apartar la mirada. Él no esperaba que viniera. Pero necesito dejarle unos documentos. ¿Puede anunciarme? El guardia dudó. Me observó con atención, como si buscara señales de que yo podía ser un problema. Pero yo solo era un hombre mayor con un maletín. Finalmente, señaló hacia el lobby. Puede esperar allí, no promete nada. Entré al lobby. Las puertas se cerraron detrás de mí, y el aire tibio y perfumado me envolvió. Había sillones acolchados, un árbol navideño enorme decorado con bolas plateadas y cintas rojas, y música suave de fondo. Todo era perfecto, todo era caro, todo era ofensivo. Me senté en un sillón y observé a la gente que entraba y salía, parejas jóvenes con bolsas de compras, ejecutivos con trajes impecables, una mujer embarazada acariciándose el vientre mientras hablaba por teléfono. Esta última imagen me hizo recordar una frase del mensaje que había encontrado en los papeles de Teresa, cerrarlo del departamento antes de Navidad. Todo indicaba que Lorenzo planeaba construir una nueva vida, una vida de lujo, una vida perfecta, mientras mi hija había sido relegada a la miseria absoluta. Pasaron 15 minutos. Yo estaba dispuesto a esperar una hora si era necesario. Pero de pronto escuché una voz femenina. «Estes Andrés». El padre de Teresa levanté la vista. Una mujer elegante, con expresión preocupada, me observaba con cautela. Llevaba una bolsa de compras y un abrigo largo. No sabía quién era, pero su manera de acercarse sugería que tenía algo que decirme. «Sí, soy yo». Ella miró a su alrededor con nerviosismo. Yo la conocí, a su hija, cuando ella venía a este edificio, antes de que él la dejara. El corazón me dio un salto. «Cuénteme», dije con la voz más firme posible. La mujer respiró hondo. La veía llorar muchas veces. Él le gritaba en los pasillos. Una vez la empujó. Yo reporté el incidente a la administración, pero dijeron que solo tropezó. Él tiene amigos aquí. Sabe cómo protegerse. Sentí que algo dentro de mí ardía con una intensidad que nunca había sentido. ¿Y su pareja? Pregunté. ¿La amante? ¿Vive aquí también? Ella bajó la mirada. Sí, desde antes de que él se separara de su hija. Era un secreto a medias. Cerré los ojos un instante. La traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. La mujer me tocó el brazo con suavidad. Su hija no merecía eso. Señor, nadie lo merece. Asentí con el dolor latiendo en mis sienes. «Gracias», murmuré. «Le agradezco que me lo dijera». La mujer se retiró y yo me quedé solo en el lobby, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Entonces vi el ascensor abrirse y cerrar. Observé la pantalla que indicaba los pisos. 4 bytes. Ese debía ser su hogar. Me levanté y caminé hacia la salida. No podía subir sin permiso, pero podía rodear el edificio. Y. Rodeé el jardín. Caminé junto a las rejas laterales y me detuve al ver un balcón iluminado en el 4º piso. Allí estaba Lorenzo, riendo, copita en mano, música de fondo. Luces blancas parpadeando. A su lado, la mujer embarazada, con una mano en el vientre y otra en el hombro de él. Los dos celebrando como si la vida les perteneciera por derecho. Mientras ellos reían, mi hija dormía en mi casa después de meses sobreviviendo en el frío, en el hambre, en la humillación. ¿Cómo podía haber tal desigualdad entre sus destinos? ¿Cómo podía un hombre dormir tranquilo sabiendo que había hundido a alguien así? Me quedé observándolos hasta que entraron de nuevo al departamento. No pestañeé, no lloré, no grité. Solo observé en silencio. Al alejarme del edificio, sentí una claridad nueva. No iba a insultarlo, no iba a golpearlo, no iba a rebajarme a su nivel. Iba a destruir sus mentiras con paciencia, con estrategia, con precisión. Lo que él construyó sobre engaños iba a derrumbarse con la verdad. Cuando regresé a casa, Teresa ya estaba despierta. Me sonrió al verme entrar, aunque sus ojos conservaban un cansancio profundo. «Papá, fuiste a verlo». Asentí, lo vi. Y vi a la mujer con la que te engañó. Ella bajó la mirada, como si sintiera culpa por algo que no era su culpa. «Parecen felices», añadí sin emoción. Lo sabía.
susurró Teresa. Pero duele igual, la abracé. Sentí su fragilidad, pero también una fuerza que comenzaba a despertar lentamente dentro de ella. Esa noche, cuando se fue a descansar, me senté a la mesa con la carpeta de documentos frente a mí. Empecé a ordenarlos por fecha, por tipo, por importancia legal. Traje una libreta vieja donde solía anotar gastos domésticos y la convertí en el cuaderno de batalla de un padre. Cada línea que escribía era un paso más hacia la justicia. Cada palabra era un recordatorio de que no estaba dispuesto a permitir que la vida de mi hija fuese tratada como basura. Comprendí que la amante de Lorenzo, esa mujer embarazada que reía sin saber la verdad, no tenía idea de lo que él había hecho. No sabía que la casa vendida era fruto del trabajo mutuo de Lorenzo y Teresa. No sabía que él había forzado a mi hija a poner la propiedad a su nombre con manipulación emocional. No sabía nada del engaño que sostenía ese departamento donde ella vivía ahora. Ese secreto era mi arma más poderosa. Cerré el cuaderno, respiré profundamente y miré la pequeña luz navideña que parpadeaba sobre la repisa. La Navidad, pensé, siempre había sido un símbolo de renacer. Quizás este era el renacer de mi hija, quizás también el mío. No sabía exactamente cómo seguiría todo al día siguiente, pero si sabía una cosa, no pensaba detenerme. Dormí muy poco esa noche, apenas unas horas de sueño inquieto en el sillón de la sala. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Teresa en la calle, la suciedad en sus mejillas, la fragilidad con la que se sostenía en mis brazos. Y luego veía el balcón iluminado de Lorenzo, la risa vacía que compartía con aquella mujer que esperaba un hijo suyo. El contraste era tan brutal que se me clavaba en el pecho como una espina. Me levanté antes del amanecer. Preparé café, acomodé los documentos sobre la mesa y me senté frente a ellos como si estuviera estudiando un mapa de guerra. Cuando Teresa se despertó, la casa ya estaba tibia por el aroma del café, algo que siempre le había gustado desde niña. Ella entró en la cocina con pasos lentos, frotándose los ojos. «Buenos días, papá», murmuró. «¿Descansaste?» «Dormí mejor que en mucho tiempo», respondió, aunque aún tenía sombras de cansancio alrededor de los ojos. Le serví una taza y nos sentamos uno frente al otro. Ella jugueteaba con la cerámica caliente entre las manos, como si temiera hablar. «Tere, necesito que me cuentes todo, incluso lo que creas que no importa». Ella respiró hondo. «Está bien». Y entonces abrió su corazón de una manera que me desgarró por dentro. Me contó que Lorenzo había comenzado a cambiar mucho antes de irse con la otra mujer. Al principio pensaba que era estrés laboral, pero luego comprendió que ya estaba involucrado con alguien más. Me dijo que él llegó un día furioso, acusándola de ser un estorbo, de arruinar su vida y de que era necesario poner la casa solo a su nombre para evitar problemas legales. La insultó, la presionó, la hizo sentir culpable por todo. «No sé por qué acepté», dijo Teresa con lágrimas contenidas. Si lo sabía o porque ella aún creía que el amor podía salvarlos, porque siempre fue generosa, porque nunca pensó que un hombre pudiera ser tan cruel. Continuó hablando. Me contó que, después de la venta de la casa, él desapareció 2 días sin explicaciones y cuando volvió ya tenía todo planeado, su nueva vida con Isabela, su nueva casa o su nueva familia. Me dijo que no tenía derecho a nada. Susurró que no merecía nada. Apreté los puños bajo la mesa, tratando de no perder el control. ¿Y nadie te ayudó?, pregunté con la garganta dura. Ella negó. Él siempre decía que si yo lo denunciaba, él diría que yo estaba mentalmente inestable y que perdería cualquier derecho. Me asustó, papá. Me dijo que te causaría un infarto si te enterabas de algo, que lo mejor era dejarte tranquilo. Y yo lo creí. Mis ojos ardieron, no por ira solamente, sino por la tristeza enorme de saber que mi hija había vivido un infierno sola, creyendo que yo no podría soportar la verdad. Cuando terminó de hablar, me levanté y comencé a caminar por la habitación. Sentía un peso en el pecho. «Ese hombre», comencé, pero no pude terminar la frase. «Papá, tengo miedo», susurró ella. Egresé, abracé. «No tienes que tener miedo. No mientras yo esté vivo».
Ella lloró contra mi hombro y ese llanto me confirmó que yo había tomado la decisión correcta. Iba a enfrentar a Lorenzo, pero lo haría de una manera que él no podría eludir. Tere, no voy a hacer nada que te perjudique. Sí, lo prometo. Pero no voy a dejar que ese hombre siga viviendo como si nada hubiera pasado. Ella asintió, aunque su expresión decía que no sabía si debía confiar en mis palabras o temer lo que yo podría hacer. Después de que se calmó, se levantó y fue a su bolso. Sacó un sobre arrugado. Esto, lo encontré hace tiempo. Él no sabe que lo tengo. Lo abrió y me entregó las hojas. Eran copias de correos electrónicos entre Lorenzo e Isabela, mensajes de urgencia sobre vender la casa, movimientos bancarios sospechosos y hasta un contrato firmado bajo condiciones dudosas. Me quedé observando uno de los mensajes, en el que Isabela insistía en cerrar la compra del departamento antes de Navidad. Había firmas, fechas, números de cuenta. Todo formaba parte de un rompecabezas más grande y oscuro del que yo había imaginado. «Hija, esto es más grande de lo que pensaba», murmuré. «¿Qué vas a hacer, papá?» Guardé silencio un momento, pero la respuesta estaba clara dentro de mí. «Voy a hacer justicia, pero lo haré como un hombre que sabe lo que hace, con inteligencia, sin violencia». Pasé la mañana revisando todo. Ordenaba documentos, anotaba fechas, buscaba conexiones. La casa estaba en silencio y Teresa dormía una siesta profunda. Yo no quería despertarla. Había cargado suficiente dolor por demasiado tiempo. A las 3 de la tarde, tomé mi abrigo, guardé los documentos en la carpeta y salí. Dejé una nota en la mesa para que no se preocupara. El trayecto al condominio Los Naranjos. Sí, así se llamaba el edificio donde Lorenzo vivía ahora como rey. Fue largo. Observé por la ventana del autobús los árboles iluminados, los adornos en las calles, las familias que se preparaban para las fiestas. Todo era una burla para alguien que llevaba días viendo la Navidad desde el dolor. Llegué al edificio. El guardia me reconoció del día anterior. «Buenas tardes, señor», dijo con cierta incomodidad. «Vengo a ver a Lorenzo», respondí sin rodeos. El guardia abrió la boca para decir algo, pero yo lo interrumpí. «Hoy voy a subir». Él dudó. Miró hacia la caseta de vigilancia, luego hacia mí. Era evidente que no sabía cómo detenerme sin causar un problema. Yo no era peligroso, pero llevaba una determinación que debía traslucirse en mis ojos. Finalmente, cedió. Cuarto piso, departamento 4 bytes. Atravesé el lobby con paso firme. El ascensor tardó demasiado en llegar, pero una vez adentro respiré hondo. Mi reflejo en las puertas metálicas me mostró algo que no veía desde hacía mucho, un hombre dispuesto a pelear por su hija. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba silencioso, iluminado por luces cálidas. Caminé hasta la puerta 4 bytes y toqué nada. Toqué de nuevo, más fuerte. Escuché pasos, la puerta se abrió lentamente. Lorenzo apareció, más joven que yo, más fuerte físicamente, pero sus ojos escondían algo que no mostraba en público: cobardía. Vestía ropa deportiva cara y tenía una expresión de fastidio. Hasta que me vio, su semblante cambió por completo. Su sonrisa arrogante desapareció. «Tú», escupió, «¿qué haces aquí?» Lo observé sin prisa, sin bajar la mirada. «Necesito hablar contigo». «No tienes nada que hacer en mi casa», respondió intentando recuperar su superioridad. «Voy a hablar aquí o allá», dije señalando el pasillo. «Tú decides». Se rió con burla, pero había algo nervioso en su gesto. «¿Hablar de qué? De lo que le hiciste a mi hija». Él bufó. Ella se lo buscó. Siempre fue inútil, incapaz de sostenerse sola. Sentí que el estómago se me revolvía, pero no levanté la voz. No reaccioné. Solo respiré hondo. «Habla de Teresa con respeto», dije con calma letal. «¿O será peor para ti?» Él frunció el ceño. «¿Me estás amenazando, viejo?» «Una amenaza es algo que quizás sucede. Yo trabajo con cosas que van a suceder». Su risa nerviosa se quebró. «¿Qué traes ahí?», preguntó señalando mi maletín. «Lo que debería preocuparte», respondí. «Pruebas, documentos,
mensajes, transacciones ilícitas, conversaciones con tu amante antes de que abandonaras a mi hija. Y lo mejor de todo, evidencia de fraude en la venta de la casa. El rostro de Lorenzo se volvió ceniciento. Durante un segundo, retrocedió un paso. No sabes de lo que hablas, balbuceó. Lo sé, y lo que no sé lo descubriré. Hoy vine a advertirte. Mañana no habrá advertencias. Él tragó saliva. Miró hacia dentro del departamento nervioso. Escuché el sonido de una mujer en la cocina. «Escucha bien», dije acercándome. «Teresa durmió en la calle mientras tú vivías como un rey. Eso se acabó». Él intentó recuperar su arrogancia. «No puedes probar nada». «Hoy no vengo a probarlo. Hoy vengo a decírtelo». Guardó silencio. Yo sonreí levemente. «Disfruta tu día, Lorenzo. Te quedan pocos así». Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Él sabía que esta vez no tenía escapatoria. Cuando salí del edificio, el guardia levantó la vista sorprendido. «Todo bien, señor». «Aún no», respondí, «pero pronto». Esa noche, mientras Teresa dormía en su cuarto, yo revisé nuevamente los documentos. Cada detalle encajaba de manera perfecta: la venta de la casa, la transferencia del dinero, la compra del departamento nuevo, la manipulación, el abandono económico. Todo era una red de mentiras que podía desmoronarse con el primer tirón. Encendí el teléfono. Tenía un mensaje de Esteban, mi abogado. «Podemos iniciar el proceso cuando quieras. Ya tengo una orden preliminar para revisar la venta». Sonreí. La Navidad estaba cerca, y con ella, la justicia. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. No porque estuviera ansioso, sino porque la claridad de lo que debía hacer me mantenía más despierto que cualquier café. Preparé una taza humeante. Me senté en la mesa junto al árbol de Navidad y observé cómo las luces titilaban suavemente. Nunca pensé que vería la Navidad desde esa perspectiva, como un campo de batalla silencioso, como un renacer obligado. Teresa dormía en su habitación con una tranquilidad que no le veía desde hacía años. Esa calma, tan reciente y tan frágil, era la razón por la cual yo no podía detenerme. A las 8:30 en punto, Esteban llegó a casa. Tocó la puerta con ese golpe firme suyo, que era casi un sello personal. Al abrirle, él entró con 2 carpetas, su maletín y una expresión seria. «Hoy comenzamos el proceso», dijo sin rodeos, dejando los documentos sobre la mesa. «Y créeme, Andrés, esto va avanzando más rápido de lo que esperaba». «¿Qué pasó?», pregunté mientras le servía café. La jueza aprobó revisar la venta de la casa. Además, hay suficientes indicios de fraude para obligar a Lorenzo a declarar antes de que termine la semana. Asentí. «¿Y la otra parte?». «Lo que te dije ayer, la amante». Esteban sonrió de lado. «Ella ya está en la comisaría. Llegó temprano. Dice que quiere dejar su declaración oficial». Mis manos se detuvieron a medio camino de la mesa. «¿Isabela está allí?». «Sí, y no está sola. Su madre la acompañó». Eso me sorprendió. La noche anterior yo había visto a una mujer que vivía en una burbuja de mentiras, sosteniendo un embarazo sin saber que todo a su alrededor era una fachada construida sobre el sufrimiento de mi hija. Que ahora estuviera en la comisaría lista para declarar significaba que la verdad la golpeó más fuerte de lo que imaginé. «Dice que anoche conversaron», continuó Esteban, «que usted le mostró cosas que no sabía, que ella empezó a recordar situaciones extrañas, ocultamientos, actitudes violentas de Lorenzo». Me recargué en la silla. Sentí un alivio extraño, no alegría, no satisfacción, alivio. «Su declaración puede ser clave», añadió Esteban, «no solo por lo de Teresa, sino porque ella misma fue manipulada. Eso pesa mucho, sobre todo estando embarazada». Asentí lentamente. A las 10 salimos rumbo a la comisaría. Las calles estaban llenas de gente comprando regalos, niños cantando villancicos, parejas tomados de la mano. Parecía una ciudad completamente distinta de la que había visto la noche anterior. Como si ese día todo el mundo quisiera quedarse solo con la parte luminosa de la Navidad,
Pero para mí la luz tenía otro significado: claridad, justicia, verdad. Cuando llegamos a la comisaría, el lugar estaba más concurrido de lo habitual. Gente entrando y saliendo, oficiales llenando papeles, un murmullo constante que llenaba el aire. Y allí, en una banca, sentada con el rostro abatido, estaba Isabela. Sostenía una botella de agua con manos temblorosas, una mano apoyada sobre su vientre y los ojos hinchados de llorar. Me acerqué despacio. «Sí, ahora Isabela», dije suavemente. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero en su expresión había algo nuevo: convicción. «Señor Andrés», susurró, «gracias. Gracias por mostrarme la verdad». Negué con la cabeza. «No me dé las gracias». Usted abrió los ojos. Yo solo le mostré el camino. Ella apretó los labios. Él me dijo que su hija lo abandonó, que estaba loca, que usted era un hombre violento. Yo le creí. Él necesita inventar monstruos para ocultar el que lleva dentro, respondí con calma. Ella bajó la mirada y se limpió una lágrima. En ese momento, la puerta de la comisaría se abrió de golpe. Lorenzo apareció. Su aspecto era completamente distinto al del día anterior. Llevaba la camisa arrugada, el cabello revuelto, la respiración alterada, pero lo más evidente era el miedo. Lo veía temblar desde donde estaba. Cuando sus ojos encontraron a Isabela, su rostro se endureció, y cuando me vio a mí, pareció que la sangre se le congelaba. «Tú», escupió entre dientes. Yo me puse de pie. «Buenos días, Lorenzo». «¿Lo lograste, viejo desgraciado?», dijo en voz baja pero llena de odio. «Pusiste a todos en mi contra». «No», corregí tranquilamente. «La verdad los puso en tu contra». Él dio un paso hacia mí, pero Esteban se interpuso. «Lorenzo, cálmese, tiene que entrar». «No pienso declarar nada», gruñó. «Perfecto», respondió Esteban. «Lo haremos sin usted». Las palabras golpearon directo en su orgullo. Sus ojos ardieron de rabia. «Esto es una exageración», dijo mirando alrededor, buscando respaldo que nadie le daba. «Solo quieren arruinarme la Navidad». Me acerqué un poco. «Teresa durmió en la calle. ¿Y te preocupa tu Navidad?». Lorenzo abrió la boca, pero no encontró respuesta. Esteban le indicó que debía entrar a la sala. Él lo siguió a regañadientes, mirando hacia atrás como un animal acorralado. Me quedé afuera con Isabela. Tras unos minutos, una oficial salió y la llamó para declarar. Ella respiró hondo, se puso de pie y me miró. «Voy a decir la verdad toda. Eso es lo único que importa», respondí. Ella entró. Yo observé desde detrás del vidrio de la sala mientras Isabela contaba lo que había vivido. Su voz era suave, temblorosa, pero firme. Relató cómo Lorenzo la manipuló, cómo la hizo creer que Teresa era inestable, cómo él se volvió agresivo cuando no obtenía lo que quería. Contó que la presionó para mudarse antes de terminar su relación con mi hija, y cómo la había mantenido aislada de su familia. Su madre fue llamada después. Su testimonio fue aún más contundente. Habló del cambio de comportamiento de su hija, de los silencios prolongados, de las veces en que ella parecía asustada sin explicación. La oficial tomó nota de todo. Cuando Lorenzo fue llamado, la sala quedó en un silencio que helaba los huesos. Él entró con el rostro crispado. Después de unos minutos, la puerta se abrió de golpe y él salió furioso. «Todo es mentira», gritó. «Las dos están manipuladas. Este viejo las envenenó a todas». Sí, aló a mí, después a Esteban, luego a Isabela. «Ustedes dos arruinaron mi vida». Esteban lo miró con una serenidad casi admirable. «La familia no se arruina por la verdad, Lorenzo. Se arruina por las mentiras». Lorenzo temblaba. No sabía si de furia o miedo, tal vez de ambas cosas. Horas después regresé a casa. Cuando abrí la puerta, encontré a Teresa preparando sopa. Me vio entrar y corrió hacia mí. «¿Cómo fue?», preguntó con ansiedad. Me acerqué, puse mis manos en sus hombros y la miré a los ojos. Terminó. «Hija, ya no puede hacerte más daño». Ella se quedó inmóvil un segundo y luego comenzó a llorar. Pero era un llanto distinto. No era dolor.
Era alivio, era liberación. Papá, ¿por qué tardé tanto en irme de él? Porque creíste en el amor, respondí acariciándole el cabello. Y eso no es un error. Ella apoyó la cabeza en mi pecho. ¿Crees que podré empezar de nuevo? Estoy seguro. Y no vas a estar sola. Esa noche, cuando ella se durmió, yo me quedé sentado en la sala con una sensación de paz que no recordaba. Estaba cansado, pero tranquilo. Mi teléfono vibró, era Esteban. El juez emitió una restricción contra Lorenzo. Mañana habrá más novedades. Coloqué el teléfono sobre la mesa, me serví un whisky y respiré profundamente. La Navidad estaba a 2 días de distancia, y por primera vez en años sentía que quizá tendría sentido celebrarla. Me incliné hacia atrás en el sillón y cerré los ojos. Pero entonces el teléfono volvió a vibrar. Número desconocido, respondí al otro lado, una voz rota. Andrés, soy yo, Lorenzo. Guardé silencio. Estoy destruido, dijo con un sollozo que apenas contenía. Perdí a Isabela, perdí a mi familia. Y ahora la ley. No dije nada. Sé que tú tienes razón. Fui un monstruo. Respiró hondo como si le faltara el aire. Solo quiero pedirte perdón. No sé si sirve de algo, pero tenía que decirlo. Mi voz salió tranquila, firme. No soy yo quien debe perdonarte. Hubo un silencio largo. Lo sé, susurró antes de colgar. Apagué el teléfono y contemplé las luces del árbol iluminando la sala. No sentí satisfacción. No sentí victoria. Solo sentí que, finalmente, la verdad había salido a la luz. La mañana siguiente amaneció con un silencio diferente, casi sagrado, de esos silencios que anuncian que algo terminó y algo nuevo está por empezar. El aire de la casa era tibio, no por la calefacción, sino por la paz que comenzaba a sentarse en cada rincón. El árbol de Navidad seguía encendido desde la noche anterior, parpadeando con una luz suave que llenaba la sala de un resplandor dorado. Nunca imaginé que ese pequeño árbol, decorado por mí mismo con adornos viejos, pudiera sentirse como un símbolo tan poderoso. Teresa salió de su habitación con el cabello desordenado, usando una de mis sudaderas viejas que le quedaba enorme. Traía una expresión tranquila, aunque en sus ojos aún había rastros del cansancio acumulado durante años. Cuando me vio sonrió con una dulzura que no veía desde que era una adolescente. «Buenos días, papá». «Buenos días, hija», respondí mientras ponía agua a calentar. Se sentó en la mesa y apoyó el mentón en una mano. «É con mamá», dijo de pronto, con una voz suave. Como si temiera romper algo, me quedé quieto. «Sí, ¿qué te dijo?» «Que todo iba a estar bien, que tú sabrías qué hacer». Sentí un nudo en la garganta, un nudo que me llevó años en deshacer. Mi esposa había sido siempre la sensatez, el equilibrio, la ternura. Y aunque ya no estaba, seguía presente en cada decisión que tomaba, en cada recuerdo que Teresa guardaba. «Tu madre siempre fue más sabia que yo», dije con una sonrisa triste. Teresa bajó la mirada y jugueteó con una servilleta. «Papá, ¿crees que algún día pueda perdonarme por no volver antes?» La tomé la mano. «No tienes nada que perdonarte. Tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Y aquí estás, eso es lo importante». Ella cerró los ojos, conteniendo lágrimas. Esteban llegó a casa cerca del mediodía. Tenía una carpeta nueva bajo el brazo y una expresión de satisfacción contenida. «Andrés», dijo al saludarme, «tenemos buenas noticias». Teresa se puso tensa, pero le hice una seña para que respirara. El juez decidió abrir una investigación formal. Los testimonios de Isabela y su madre fueron contundentes. Y como si fuera poco, las pruebas que entregaste ayer coinciden con movimientos bancarios irregulares. Asentí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. «Además», continuó Esteban, «han emitido una orden de restricción. Lorenzo no puede acercarse ni a Teresa ni a ti». Teresa soltó un suspiro tembloroso, como si le hubieran quitado un peso gigantesco del pecho. «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó ella, con una voz tan frágil como esperanzada. «Ahora», dijo Esteban cerrando la carpeta, «empieza el verdadero proceso.
Él tendrá que responder por abandono económico, manipulación, fraude y posiblemente por violencia psicológica. Teresa se tapó la boca con las manos, como si no pudiera creerlo. De verdad, todo eso va a pasar. De verdad, respondió Esteban. Y esta vez, él no podrá escapar. Teresa lloró en silencio, y yo la abracé mientras mi propio pecho se aflojaba. Habíamos llegado tan lejos y sin embargo la batalla recién comenzaba. Pero ya no estábamos solos. Pasamos la tarde preparando una comida sencilla. Le enseñé a Teresa cómo cocinar ciertos platillos que su madre solía hacer en Navidad, y aunque ella dijo repetidas veces que le saldrían mal, todo lo que tocaba tenía un aroma que me recordaba que la vida, incluso después de la oscuridad, podía encontrar un modo de renacer. Comimos juntos, reímos suavemente por primera vez en mucho tiempo. Y cuando terminó la cena, Teresa encendió las luces del árbol. «¿Sabes?», dijo, «nunca pensé que volvería a celebrar la Navidad». «Las celebraciones no dependen del lugar», respondí, «dependen de con quién estás». Ella me abrazó y apoyó la cabeza en mi pecho. Cerca de las 9 de la noche, cuando ya todo estaba en calma, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez reconocí el número Esteban. «¿Ocurrió algo?», pregunté al responder. «Tenemos una actualización», dijo él, y Luis Menor me puse de pie, preocupado. «¿Qué pasó?». «Lorenzo intentó presentar una denuncia falsa contra ti y contra Teresa, alegando extorsión». Me froté la frente, exasperado. Pero debido a la evidencia que entregamos y al testimonio de Isabela, la denuncia fue rechazada de inmediato. Entonces quedó registrado como intento de obstrucción. No puede seguir mintiendo. Cada movimiento suyo ahora será observado. Solté un suspiro de alivio. «Gracias, Esteban. Aún no terminamos, Andrés. Pero estamos muy cerca». Colgué y regresé al sofá donde Teresa estaba preparándose un té. «¿Todo bien?», preguntó ella. «Sí, hija». «Muy bien». Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero real. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad inesperada. Horneamos galetas, limpiamos la casa juntos. Escuchamos viejos villancicos que ella solía cantar de niña. Poco a poco, Teresa recuperaba algo que creía perdido: la alegría. No una alegría explosiva, sino una suave, como una brasa que vuelve a encenderse. La víspera de Navidad recibí otra llamada. Esta vez no era Esteban. Era Isabela. Respondí con cautela. «Señor Andrés, perdone que lo moleste. Solo quería decirle que estoy bien. Me alegra escucharlo. Y quería agradecerle otra vez por abrirme los ojos. Mi madre y yo volvimos a casa. No sé qué hubiera pasado si. Lo importante es que ahora está a salvo». Ella guardó silencio unos segundos. «Lorenzo, él recibió hoy los documentos oficiales. Está obligado a entregar su declaración completa después de Navidad. Quería que lo supiera». «Gracias, Isabela. Cuídese mucho, igualmente, y feliz Navidad». Colgó. Miré a Teresa, que estaba colocando un adorno en una esquina del árbol. «¿Quién era?», preguntó. «La mujer que vivía con Lorenzo». Teresa bajó el adorno lentamente. «¿Está bien?». «Está a salvo, y eso es suficiente». Ella asintió, como si necesitara escuchar exactamente eso. La noche del 24 nos sentamos juntos frente al árbol. Afuera, la ciudad estaba llena de luces, de risas, de campanadas lejanas. No teníamos regalos caros, ni comida abundante, ni una casa llena de invitados. Pero teníamos algo más importante: paz. «Papá», dijo Teresa mientras abría la pequeña caja que yo había envuelto para ella. Dentro había un collar sencillo, con un colgante en forma de estrella. Ella lo sostuvo con las manos temblorosas. «Es hermoso». «Era de tu madre», dije con voz suave, «y creo que es hora de que lo tengas tú». Teresa se llevó una mano al pecho y rompió a llorar. Pero esta vez era un llanto cálido, un llanto que limpiaba, que sanaba. Me abrazó con fuerza, y yo sentí que todo el peso de los años se me desprendía un poco. Al día siguiente, mientras desayunábamos pan dulce y chocolate caliente, recibí un mensaje de Esteban
Lorenzo no cumplió con la restricción. Se acercó a la comisaría para intentar cambiar su declaración. El juez emitirá una orden. Lo leí varias veces y luego levanté la mirada hacia Teresa. Ella estaba cortando una rebanada de pan, concentrada en no romperla. Ese contraste, su inocencia recuperada, su fragilidad sanando y la caída inevitable de Lorenzo, me reveló la última pieza de esta historia. No habíamos ganado por venganza. Habíamos ganado por resistencia, por amor, por no rendirnos. Y mientras Teresa me sonreía con un pedazo de pan en la mano, entendí que, después de todo, la Navidad seguía siendo lo que siempre había sido para mí, un renacer. Habíamos sobrevivido. Y a partir de ese día, todo sería mejor. Los días posteriores a Navidad transcurrieron con una calma que me resultaba extraña, casi sospechosa. Era como si el mundo se hubiera detenido para darnos un respiro, para permitir que el ruido de todo lo vivido se asentara lentamente en nuestras espaldas. Teresa dormía profundamente cada noche, sin sobresaltos, sin pesadillas. Yo la escuchaba desde el pasillo, respirando con un ritmo tranquilo, y cada vez que lo hacía sentía algo parecido a la esperanza. Sin embargo, sabía que aquella calma era apenas un descanso. El verdadero capítulo aún no había terminado. Lorenzo tenía que enfrentar la ley. Tenía que hacerse responsable de todo lo que había construido a base de mentiras y manipulación. Yo no buscaba verlo destruido, buscaba justicia. Y esa justicia estaba cerca. Lo sentía como una presencia silenciosa, acercándose paso a paso. Una mañana, mientras preparaba café, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era Esteban. Andrés, ¿estás en casa? ¿Sí? ¿Qué ocurre? El juez emitió una orden de presentación inmediata. Lorenzo debe declarar hoy, sin excusas. Mi corazón dio un vuelco, no por miedo, sino por la certeza de que el final estaba llegando. ¿A qué hora? En 2 horas. Estaré allí. Colgué, respiré hondo y miré hacia la habitación de Teresa. Aún dormía, envuelta en una tranquilidad que yo no quería interrumpir. Le dejé una nota sobre la mesa. Hija, salí a resolver algo con Esteban. Vuelvo pronto, te quiero, papá. Cuando llegué a la comisaría, Esteban ya me esperaba con una carpeta bajo el brazo. Hoy será un día tenso, dijo. Puede que le intente dar un giro a su declaración, pero ya no tiene espacio para mentir. Asentí, no necesitaba detalles. Ya estaba preparado. Lorenzo llegó poco después. Venía escoltado por 2 oficiales, lo cual me tomó por sorpresa. Sus manos no estaban esposadas, pero iba con la cabeza baja, caminando con pasos cortos y nerviosos. Su rostro estaba pálido, su mirada perdida. Ya no era el hombre arrogante que vi reír desde un balcón mientras mi hija dormía en la calle. Era la sombra de sí mismo, una sombra rota. Una sombra asustada cuando me vio se detuvo un segundo. Sus labios temblaron, como si quisiera decir algo, pero uno de los oficiales le indicó que siguiera. Pasó frente a mí sin levantar la mirada. Las horas siguientes fueron densas. Desde la sala contigua podía escuchar murmullos golpes y teclado el tono firme de la jueza, la voz temblorosa de Lorenzo intentando explicar lo inexplicable. A ratos se oía elevar la voz. Luego bajaba a un susurro. Hubo momentos en que pensé que tal vez intentaría culparme otra vez, pero Esteban me tranquilizó. Tiene demasiados frentes abiertos, me dijo. Ya no puede inventar nada sin hundirse más. Al cabo de casi 3 horas, la puerta se abrió. Lorenzo salió acompañado por los oficiales. Su rostro estaba desencajado. Cuando pasó a mi lado, se detuvo de súbito. Andrés, susurró sin levantar la vista. Esteban dio un paso para interponerse, pero levanté una mano. Déjalo, Lorenzo tragó saliva. Yo arruiné todo, no solo su vida. Arruiné la mía, no respondí. No sé qué va a pasar conmigo, añadió con la voz quebrada. No sé si voy a poder recuperar algo. Lo miré fijamente, no con odio, no con rabia, con una compasión fría. La compasión que uno siente al ver a alguien enfrentar lo que sembró. Eso no me corresponde a mí, le dije. Él cerró los ojos.
como si cada palabra le doliera. Luego los oficiales lo guiaron hacia el pasillo y desapareció de mi vista. Cuando Esteban y yo salimos del edificio, la luz de la tarde caía sobre la calle, iluminando los adornos navideños que todavía colgaban de los postes. Ahora todo sigue su curso, me dijo Esteban. El proceso será largo, pero esta fue la pieza clave. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Vivir, respondió él con una sonrisa cansada. Regresé a casa con esa palabra retumbando en mi cabeza. Vivir, algo que mi hija había dejado de hacer durante demasiado tiempo. Al entrar, encontré a Teresa sentada en la sala, leyendo la nota que le dejé. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó al verme. Me quité el abrigo, me acerqué a ella y le tomé las manos. «Hija, él tuvo que declarar hoy». Su respiración se aceleró. ¿Y? La verdad salió a la luz. Ella abrió los ojos como si hubiera estado conteniendo el aire durante años. Entonces ya no puede tocarte. Ya no puede destruir nada más. Teresa se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar, pero no de miedo. Era alivio puro como agua tibia derramándose sobre heridas viejas. «Papá», susurró entre sollozos, «no sé cómo agradecerte todo esto. No tienes que hacerlo. Hija, para eso estoy. Siempre estuve». Teresa se apoyó en mi pecho y yo la abracé, sintiendo que ese abrazo era una especie de cierre, un broche invisible en la historia que habíamos vivido juntos. Durante los días siguientes, empezamos a reconstruir nuestra rutina. Ella buscó retomar viejos hobbies, empezó a escribir en un cuaderno nuevo, a escuchar música que había dejado de oír por años. Yo la acompañaba a sesiones de terapia, comprábamos pan en la panadería del barrio, caminábamos por el parque mientras hablábamos del futuro con un optimismo tímido pero real. Una tarde, poco antes de Año Nuevo, Teresa me sorprendió con una frase que nunca pensé escuchar tan pronto. «Papá, quiero volver a estudiar». Me quedé inmóvil. ¿Estudiar? ¿Ahora? Sí, siento que dejé de ser yo durante mucho tiempo. Quiero recuperarme, quiero formarme, quiero sentirme útil otra vez. Se me humedecieron los ojos. Me parece maravilloso, hija. Ella sonrió con una luz nueva, una luz propia. Esa misma semana, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Isabela. «Señor Andrés», dijo con una voz amable pero firme, «solo quería agradecerle lo que hizo por mi hija». «No tiene que agradecerme nada». Ella descubrió la verdad por sí misma. Aún así, respondió, nadie había tenido el valor de mostrarle quién era realmente ese hombre. «Usted sí». Hubo un silencio breve. «Isabela está mejor, está tranquila. Estamos acompañándola en el embarazo. Y, bueno, quería que lo supiera. Me alegra mucho escucharlo. Feliz Año Nuevo, señor Andrés. Feliz Año Nuevo». Colgué y me quedé mirando el árbol de Navidad, que aún seguía encendido aunque ya había pasado la fecha. No me atrevía a apagarlo. Era un símbolo de todo lo que habíamos sobrevivido. La noche de Año Nuevo, Teresa y yo cenamos simplemente pan, sopa, frutas y un pequeño pastel que compré en la panadería. No necesitábamos más. «Papá», dijo mientras alzábamos nuestras copas con sidra, «gracias por no rendirte conmigo. Nunca lo haría». «Lo sé», susurró ella, y por primera vez en años. «Tengo ganas de vivir», brindamos. Al día siguiente, mientras guardábamos la poca decoración navideña que teníamos, mi teléfono vibró. Era Esteban. «Andrés, hay novedades». Mi corazón se tensó un poco. ¿Qué pasó? Lorenzo pidió un acuerdo. Me quedé en silencio. ¿Un acuerdo? ¿Qué significa? Significa que reconoce parte de los hechos, que sabe que va a perder. Respiré hondo. Y ahora te toca decidir a ti y a Teresa si aceptan o si prefieren seguir adelante con el juicio completo. Miré a mi hija que en ese momento guardaba unos adornos en una caja. Tenía una expresión tranquila. «Lo hablaré con ella», respondí. Colgué, me acerqué a Teresa y se lo conté todo. Ella me escuchó en silencio, muy seria. «¿Qué quieres hacer?», le pregunté finalmente. Ella respiró hondo y dijo algo que me dejó sin palabras. «Quiero que él responda. No por venganza, por justicia.
Quiero cerrar este capítulo sin atajos. La miré y vi a una mujer fuerte, una mujer renaciendo. Entonces seguiremos adelante, respondí. Juntos, añadió ella. Sí, juntos. Mientras la abrazaba, comprendí algo que no había visto con claridad antes. La verdadera victoria no era lo que ocurriría en los tribunales. La verdadera victoria era ver a mi hija volver a ser ella. Y así, con el árbol aún encendido, con la casa tibia y con el futuro abriéndose lentamente ante nosotros, supe que lo peor había quedado atrás, que habíamos sobrevivido, y que, por primera vez en mucho tiempo, la vida nos estaba devolviendo la mano. Los días previos a la primera audiencia del nuevo año se sintieron como un paréntesis extraño entre el pasado y el futuro. Teresa ya no lloraba por las noches. Tampoco despertaba de sobresalto. Había recuperado el hábito de sentarse en el balcón por las tardes con una taza de té, mirando cómo los últimos restos de las luces navideñas seguían encendidas aquí y allá en las ventanas del barrio. A veces la observaba desde la puerta, sin que ella me viera. Había vuelto a respirar con libertad. Sus hombros ya no caían vencidos. Su espalda comenzaba a enderezarse, y en su rostro aparecía una suavidad que había olvidado por completo. Esa mujer que estaba frente a mí no era la misma a la que encontré dormida en el frío de la calle. Era alguien renaciendo, frágil aún, pero renaciendo. Una mañana, mientras leía el periódico, mi teléfono vibró. Era Esteban. Andrés, tengo novedades, dijo apenas atendí. Dime, el juez rechazó el acuerdo preliminar. Me incorporé en la silla. Lo rechazó. ¿Por qué? Porque considera que la gravedad del caso requiere un proceso completo. Eso es bueno. Muy bueno. Me quedé en silencio unos segundos. Entonces seguimos. Seguimos, confirmó él. Y te advierto que esto puede remover emociones fuertes para Teresa. Debes prepararte para sostenerla. Lo sé. Estoy listo. Colgué y respiré hondo. El proceso sería largo, pero cada paso nos acercaba más a cerrar esa herida. Mientras pensaba en todo esto, Teresa salió de su habitación con el cabello recogido y un suéter beige que solía usar cuando estaba de buen humor. «Papá, ¿quieres salir a caminar?», sonreí. «Claro, hija». Salimos al parque. El aire frío del invierno nos golpeó suavemente el rostro, pero era un frío amable, no como aquel que la envolvió cuando la encontré en la calle. Caminamos en silencio un rato, escuchando el ruido de las hojas secas bajo nuestros zapatos. «Papá», dijo ella de pronto, «a veces tengo miedo de que todo esto no sea real». «¿Qué cosa?» «Esto». Movió las manos a su alrededor, la paz, la calma, la sensación de que puedo empezar de nuevo. «Es real», respondí tomando su mano, «te lo prometo». Ella apretó mis dedos, como si necesitara aferrarse a algo tangible. Al regresar a casa, encontramos un sobre bajo la puerta. Era extraño, porque ninguno de nuestros conocidos nos enviaba cartas. Teresa lo recogió y lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja doblada. «¿Qué es?», pregunté. Ella la leyó en silencio unos segundos. Luego me la entregó. «Teresa, lamento todo. No puedo deshacer lo que hice, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Te pido perdón aunque sé que no lo merezco». Teresa cerró los ojos, respiró profundamente y dejó la carta sobre la mesa. «No quiero odiarlo, papá», dijo con un hilo de voz, «pero tampoco quiero perdonarlo». «No tienes que hacerlo ahora», respondí. «Eso llegará solo si alguna vez debe llegar». Ella asintió, aunque se le notaba la confusión en la mirada. No era fácil enfrentar un perdón que no había pedido, ni una culpa que no le pertenecía. Esa noche cenamos en silencio. No un silencio pesado, sino reflexivo. Ambos estábamos procesando lo que significaba aquella carta. Y aunque yo deseaba que Teresa pudiera cerrar el capítulo sin cicatrices, sabía que toda historia marcada por el dolor deja huellas. Lo importante era que esas huellas no dictaran su futuro. Al día siguiente, Esteban vino a casa para preparar la declaración de Teresa. Traía consigo varias carpetas,
papeles subrayados y una serenidad profesional que siempre me había inspirado confianza. «Teresa», dijo él con voz suave, «la audiencia será larga. Necesitamos que cuentes solo lo necesario, sin cargar con más de lo que te corresponde». Ella asintió con nerviosismo. «No quiero equivocarme». «No vas a hacerlo», intervine yo. «Estaremos contigo». Esteban sonrió. «Exacto. Y recuerda, tú no estás acusada de nada. Tú eres la víctima. Eres quien merece justicia». Pasamos horas revisando detalles, fechas, mensajes, documentos, situaciones específicas. Cada recuerdo doloroso la hacía tensarse, apretar las manos, morderse el labio. A veces yo tenía que intervenir para darle una pasa, ofrecerle agua a respirar juntos. «Lo estás haciendo muy bien», le decía una y otra vez. Ella asentía, aunque yo sabía que por dentro libraba una batalla silenciosa. Cuando Esteban se fue, Teresa se quedó mirando el árbol de Navidad apagado. «Papá», murmuró, «¿crees que mamá estaría orgullosa de mí? Más de lo que imaginas». Teresa sonrió, pero sus ojos se humedecieron. «A veces siento que ella me mira». «Estoy seguro que sí. Ella no te habría dejado sola nunca». «Tú tampoco», respondió ella apoyando la cabeza en mi hombro. La abracé, deseando que ese abrazo pudiera borrar todos sus recuerdos oscuros. Llegó finalmente el día de la audiencia. El tribunal estaba lleno de gente, murmullos, pasos rápidos, hojas que se movían de una mano a otra. El ambiente tenía un aire solemne, frío, casi quirúrgico. Teresa caminaba a mi lado aferrando mi brazo. «Tengo miedo», susurró. «Yo también», respondí. «Y aquí estamos». Cuando entramos a la sala, Lorenzo ya estaba allí. Se veía más delgado, más cansado, como si hubiera envejecido en cuestión de semanas. No levantó la mirada cuando entramos. Tal vez por vergüenza, tal vez por miedo, quizás por ambas cosas. La jueza inició la sesión. Su voz era firme, sin dureza innecesaria, pero claramente acostumbrada a situaciones difíciles. «Procederemos con las declaraciones», dijo. «Teresa fue llamada primero». Ella me soltó la mano lentamente y caminó hacia el estrado con pasos inseguros. Cuando comenzó a hablar, su voz era débil, pero a medida que avanzaba, adquiría fuerza. Habló de las amenazas, de la manipulación, del abandono, de las mentiras, de las noches sin dormir, del miedo constante, de la pérdida de la casa, de la humillación. Yo la escuchaba con el corazón apretado, conteniendo el impulso de correr a abrazarla. Cuando terminó, la jueza asintió y agradeció su valentía. Teresa regresó a mi lado. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba, se veía ligera, como si hubiera soltado un peso enorme. «Lo hiciste muy bien», le susurré. Ella me tomó la mano. «Se acabó, papá». «Lo siento, se acabó». Lorenzo fue llamado después. Su declaración fue confusa. Intentó justificarse, pero cada palabra suya chocaba con la evidencia, con los testimonios, con la verdad. Por primera vez, lo vi derrotado. No derrotado por mí, derrotado por sus propios actos. Al salir del tribunal, Esteban se acercó a nosotros con una sonrisa tranquila. «Esto está casi ganado». Teresa respiró profundamente, como si todo el aire del mundo hubiera vuelto a entrar en sus pulmones por primera vez. «Gracias», Esteban dijo con una voz firme. «Gracias por ayudarme a recuperar mi vida». Esa tarde, al regresar a casa, encendí nuevamente el árbol de Navidad, aunque la fecha ya había pasado. A veces uno necesita un símbolo, aunque sea fuera de temporada. Teresa se sentó en el sofá y cerró los ojos. «Papá, ¿puedo pedirte algo?» «Lo que quieras. Cuando todo esto termine, quiero hacer algo especial para nosotros. ¿Qué tienes en mente?» «No lo sé todavía», respondió ella con una sonrisa suave. «Pero quiero que sea el inicio de algo nuevo». La miré y supe que ese deseo era el verdadero final de esta historia. No la destrucción de Lorenzo, no la denuncia, no la audiencia. El verdadero final era ese, mi hija queriendo vivir. La luz del árbol iluminaba su rostro, y por primera vez desde que todo empezó,
Sentí que la Navidad no había pasado. Seguía allí, con nosotros brillando, recordándonos que del frío más oscuro también puede nacer un nuevo amanecer. Las semanas posteriores a la audiencia pasaron con una lentitud casi ritual, como si el tiempo necesitara reconstruirse junto con nosotros. Cada mañana yo preparaba café y Teresa se sentaba en la mesa con su cuaderno, escribiendo frases, recuerdos, ideas, planes que aún no se atrevía a llamar sueños, pero que estaban tomando forma lentamente. La veía suspirar a veces, mirar por la ventana, cerrar los ojos y sonreír leve, como alguien que por fin respira aire limpio después de años de encierro emocional. Una tarde, mientras cortábamos frutas para preparar una merienda simple, ella se detuvo y dijo, «Papá, creo que quiero volver a cantar». La miré sorprendido. Hacía años, muchos años, que no la escuchaba cantar. Antes de su matrimonio, Teresa cantaba en un pequeño coro del barrio. Incluso llegó a dar algunas presentaciones en festivales locales. Su voz tenía una calidez que llenaba cualquier habitación. Pero todo eso desapareció cuando Lorenzo entró a su vida. ¿Cantar?, pregunté con una mezcla de alegría y nostalgia. Hija, eso sería maravilloso. Ella sonrió, pero fue una sonrisa tímida, como si tuviera miedo de apropiarse de una felicidad que aún le parecía prestada. No sé si aún pueda, confesó. No sé si me salga la voz. No importa cómo suene, respondí tomándole las manos. Lo importante es que vuelva a salir de ti. La música cura, hija, a veces más que cualquier palabra. Esa noche buscó un video antiguo en mi computadora, uno donde cantaba de adolescente, en una Navidad del pasado. Nos quedamos mirando la pantalla en silencio. En el video, ella llevaba un vestido rojo. Tenía el cabello recogido y una risa contagiosa antes de empezar a cantar un villancico. Yo la grabé con las luces del árbol detrás, mientras su madre la observaba con lágrimas en los ojos desde la cocina. Cuando terminó el video, Teresa se tapó la boca para no llorar fuerte. Esa era yo, Suzuha. Y esa sigues siendo tú, le respondí acariciando su cabello. Desde ese día, comenzó a practicar despacio, primero tarareando, luego cantando bajito en su habitación. Me llenaba el alma escucharla. Su voz era más suave que antes, pero tenía una profundidad que solo nace en quienes han sobrevivido al dolor. Mientras ella sanaba de esa manera tan suya, mi propia vida también empezaba a encontrar un nuevo ritmo. Volví a leer libros que había abandonado, a ordenar fotos antiguas, a caminar por el barrio sin el peso constante en el pecho. Había pasado tanto tiempo preocupado por ella que había olvidado que yo también necesitaba respirar. Una mañana, mientras preparaba café, recibí una llamada de Esteban. Andrés, dijo con una voz que ya reconocía como portadora de grandes noticias. Salió la resolución. Apoyé la mano en la mesa, sentí mis latidos en los dedos y ganamos. No dije nada. No pude. Esteban continuó. Lorenzo fue declarado responsable de fraude patrimonial, abandono económico, manipulación psicológica y obstrucción del proceso. Tendrá que pagar indemnización, devolver la parte correspondiente de la venta de la casa, asistir a un programa obligatorio de reeducación y tiene prohibido acercarse a Teresa por 3 años como mínimo. Además, hizo una pausa. Se emitió orden de embargo de sus bienes hasta cumplir con todo lo solicitado. Me quedé mirando el vapor del café elevarse lentamente, como si quisiera formarse una palabra en el aire. Gracias, Esteban. No me agradezcas a mí, respondió. Tú fuiste el que no se rindió. Tú fuiste el que la salvó. Colgué y cerré los ojos por un largo momento. Sentí una emoción profunda no de triunfo sino de descanso. Como si por fin el mundo hubiera enderezado algo que llevaba roto demasiado tiempo. Teresa bajó las escaleras en ese instante, aún somnolienta. ¿Quién era?, preguntó frotándose los ojos. Era Esteban, dije conteniendo la emoción en la voz. Hija, ganamos. Ella se quedó quieta. Por un segundo pensé que no había entendido, pero entonces se cubrió la boca con ambas manos y comenzó a llorar sin contenerse. Corrió hacia mí y se abrazó con fuerza, temblando. Papá,
Sollozó, no puedo creerlo. No puedo creerlo. La sostuve como cuando era una niña y se lastimaba la rodilla. Ella lloró largo rato, hasta que el llanto se convirtió en risa, una risa suave, libre, que iluminó toda la casa. Se terminó, papá, dijo finalmente, se terminó de verdad. Sí, hija, respondí besando su frente, se terminó. Ese mismo día salimos a caminar para despejar la mente. Teresa llevaba una bufanda azul y tenía las mejillas rosadas por el frío. Yo iba a su lado, sintiéndome más liviano que nunca. Pasamos por la panadería de siempre. Compramos pan dulce y lo comimos de camino. Papá, dijo ella deteniéndose de pronto, quiero hacer algo. Dime, quiero donar mis cosas. Las que me quedan. Quiero empezar de cero. Y quiero ayudar a otras mujeres que viven lo que yo viví. Quiero hacer algo con mi vida. El orgullo que sentí no cabía en mi pecho. Teresa, eres más fuerte de lo que imaginas. Ella sonrió con esa luz nueva que llevaba días encendiendo. Quiero honrar a mamá, añadió. Ella siempre ayudaba a todos. Asentí sin poder hablar. Caminamos de regreso a casa tomados del brazo, como dos sobrevivientes que finalmente podían ver horizonte. Por la noche, mientras calentaba sopa, escuché su voz surgir desde la sala. Estaba cantando no un villancico, no una canción triste. Estaba cantando una melodía suave, improvisada, como si su alma estuviera reconociendo el mundo otra vez. Me acerqué lentamente. Ella estaba frente al árbol, con una mano en el pecho y otra apoyada en el respaldo del sillón. Cantaba con los ojos cerrados, y su voz parecía limpiar cada rincón de la casa. Cuando terminó, abrió los ojos y me encontró mirándola. Papá, ¿te gustó? Se me quebró la voz. Hija, cantas como si hubieras vuelto a nacer. Ella sonrió, y ese momento quedó grabado en mí como uno de los más hermosos de mi vida. Las semanas pasaron y todo comenzó a tomar forma. Teresa ingresó a un programa de apoyo psicológico para sobrevivientes de abuso. Comenzó a estudiar en cursos comunitarios y, poco a poco, empezó a recuperar amigos que había perdido por el aislamiento. Yo la acompañaba a todas partes, no por obligación, sino por el privilegio de verla renacer. Un día llegó con un pequeño diploma en la mano. Había completado un curso de escritura creativa. Mira, papá, dijo emocionada, lo logré. Estoy tan orgulloso de ti. Y era verdad, más orgulloso que de cualquier logro que hubiera visto en mi vida. Cuando llegó la primavera, Teresa me propuso algo. Papá, quiero que nos mudemos. Quiero dejar atrás este lugar que vio tanto dolor. Quiero que vivamos cerca del parque, en un lugar con más luz. ¿Qué dices? Yo la miré largo rato. Ella estaba tan distinta, tan llena de vida, que decirle que no habría sido casi un crimen. Vamos, respondí sonriendo. Donde tú quieras. Nos mudamos 2 meses después, a un pequeño departamento cerca de un parque lleno de flores. Un lugar modesto, pero lleno de luz. Un lugar nuevo, para una vida nueva. Esa noche, mientras acomodábamos cajas, Teresa puso música. Algo suave, melódico. Bailamos en la sala entre risas, tropezándonos con cajas y con torpeza, pero felices. Sin darnos cuenta, estábamos celebrando no la mudanza, sino la vida. Y ahí, mientras la veía reír con libertad, con el cabello suelto y los ojos brillantes, entendí algo que me atravesó el alma. Mi hija había vuelto. No la Teresa rota, no la Teresa humillada, no la Teresa que le intentó destruir, la Teresa verdadera, la que canta, la que sueña, la que lucha, la que vive. Me senté en el sofá y observé el atardecer entrando por la ventana nueva, tiñendo todo de un color dorado. Ella se acercó y apoyó su cabeza en mi hombro. Papá, gracias por no soltarme. Nunca lo haría, hija. Y así, en ese pequeño departamento lleno de cajas, risas y una libertad recién conquistada, entendí que ese era nuestro verdadero final. No el día que ganamos la demanda, no el día que Lorenzo cayó, no el día que la justicia hizo su trabajo. El verdadero final fue este: un padre y una hija sanando juntos, renaciendo, volviendo a vivir.
Y aunque nunca lo dije en voz alta, lo pensé con absoluta claridad. La Navidad no terminó en diciembre, siguió aquí, en esta casa, en nuestros corazones. En la segunda oportunidad que la vida nos dio. Era, sin duda, el mejor milagro que habría podido recibir.